Manuel Ángel es catedrático de literatura y es escritor, quiere decir que es cocinero y fraile, y eso marca un carácter, ¿no? Como se le ha notado en sus intervenciones. Bueno, tiene un currículum enorme, me llevo como deberes su Ayala y América para el tren de mañana, y también queda pendiente ahí una recuperación más potente de la figura de Juan Ramón, con nuestra común amiga Rosa García Gutiérrez, la actual conservadora, directora de la casa de Juan Ramón. Así que todos vamos adquiriendo desde el mundo de la filosofía, nos vais inoculando también este virus, y lo vamos introyectando, ¿verdad? Así que es un placer haberle coincidido. Agradezco a Juan Antonio que nos haya puesto en contacto, y de todos sus méritos solamente diré, porque ha tenido muchos reconocimientos como su trayectoria merece, pero es hijo predilecto de Huelva y comparte este nombramiento con Carmen Rovira, una mujer del exilio, la última discípula viva que quedaba de José Gaos hasta el pasado mes de septiembre en que falleció, ¿verdad? Y hemos recuperado estos orígenes comunes de Manuel Ángel y de Carmen en la ciudad de Huelva. Así que yo creo que Carmen hubiera estado contenta de haberte conocido, y yo creo que tú puedes estar contento de compartir este nombramiento con aquella niña que nació en Huelva, hija de un ingeniero socialista catalán, que tanto hizo por los obreros allí en Huelva. Así que todos los caminos, bueno, iba a decir que conducen a Roma, pero me va a perdonar Elena y diremos que conducen a Huelva, ¿verdad? Pasando por Málaga, pasando por Granada, pasando por Sevilla y pasando por todos estos lugares donde vivieron los exiliados. Así que un placer compartir contigo estas jornadas, y tienes la palabra para pronunciar esta conferencia puente entre estas jornadas y su continuación en cuanto nos convoque. Creo además que, como se está viendo, estas aportaciones, estas investigaciones no son solo necesarias para el mejor conocimiento del pasado, sino también para una mejor comprensión del presente y para no volver a incurrir en parecidos errores y horrores que llevaron a esta realidad. Hacerlo aquí en el Aula María Zambrano de la Facultad de Letras de la Universidad de Málaga en su 50 aniversario, frente a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que cumple este año 30 años, que han sido mis dos facultades también en mi propia Universidad de Sevilla, compartiendo las ciencias sociales y las humanidades, es todo un honor. Y hacerlo enriqueciéndome con compañeras y compañeros a los que no tenía el gusto de conocer en muchos casos personalmente, a veces sí, en sus importantes escritos de referencia, provenientes de ámbitos tan diferentes como el derecho y la historia del derecho, la filosofía moral, la historia del pensamiento. Quiero añadir aquí precisamente otro horizonte, que a la vez cierra y abre, como ha dicho José Luis, el propio de los estudios culturales rigurosos, de la semiótica de la cultura, de la investigación filológica. Me van a permitir que ahí tenemos, por cierto, una fotografía de María Zambrano con Luis Cernuda en las misiones pedagógicas, una fotografía muy poco conocida que pone delante de nosotros el título de esta reflexión: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Luis Cernuda, el exilio y la memoria. Quiero dedicar esta intervención a Julio Neira, que hace tan solo unos días se nos fue en esta ciudad de Málaga, en la que tanto bien hizo al frente del Centro del 27, vinculado al contenido de nuestro encuentro, de la dirección del Centro Andaluz de las Letras. Pero quiero dedicarlo también a esos millones de seres humanos exiliados y migrantes ante nuestros propios ojos, que huyen del terror en Ucrania, en África y en otros lugares del planeta. He querido traer para esta reflexión, sin desviarme un ápice de la importancia de los pensadores sobre el tema de España
Europa y América, poniendo ante nosotros a Luis Cernuda, porque creo que Luis Cernuda, además de uno de los poetas más importantes de esa edad de plata de la literatura española, que rompe ya el molde y hace saltar las costuras al concepto de generación del 27, a la que, por cierto, tenemos que añadir grandes poetas, grandes escritoras, Luis Cernuda sigue siendo conocido, como decía también, por cierto, Juan Ramón Jiménez de sí mismo, solo en parte y siempre en la misma parte, y solo a partir de tópicos. Yo quiero reivindicar aquí otro Luis Cernuda diferente, ese que decía: yo solo he tratado, como todo hombre, como todo ser humano, de hallar la verdad, la mía, que no será mejor ni peor que la de otros, sino solo diferente. Por tanto, estamos ante alguien que siempre, acertada o equivocadamente, perseguía la búsqueda de la verdad. Y me van a permitir que, precisamente rompiendo a veces excesivas delimitaciones entre poesía y pensamiento, y hacerlo desde el aula María Zambrano, que publica en Morelia el volumen sobre filosofía y poesía y filosofía, me parece suficientemente importante. Y por ello voy a hacer resonar aquí, en mi voz, pero en la palabra de Cernuda, el poema íntegro que nos va a orientar, 1936. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, cuando asqueados de la bajeza humana, cuando iracundos de la dureza humana, este hombre solo, este acto solo, esta fe sola, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. En 1961, y en Ciudad Extraña, más de un cuarto de siglo después, trivial la circunstancia, forzado tú a pública lectura, por ella con aquel hombre conversaste, un antiguo soldado en la Brigada Lincoln. 25 años hace, este hombre, sin conocer tu tierra, para él lejana y extraña toda, escogió ir a ella, y en ella, si la ocasión llegaba, decidió apostar su vida, juzgando que la causa allá puesta al tablero, entonces digna era de luchar por la fe que su vida llenaba. Que aquella causa aparezca perdida nada importa, que tantos otros pretendiendo fe en ella solo atendieran a ellos mismos, importa menos. Lo que importa, y nos basta, es la fe de uno. Por eso, otra vez hoy, la causa te aparece como en aquellos días, noble y tan digna de luchar por ella. Y su fe, la fe aquella, él la ha mantenido a través de los años, la derrota, cuando todo parece traicionarla. Mas esa fe, te dices, es lo que solo importa. Gracias, compañero, gracias por el ejemplo. Gracias porque me dices que el hombre es noble. Nada importa que tan pocos lo sean. Uno tan solo basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana. Verdaderamente, la presencia en esta poesía profundamente coloquial, profundamente meditativa, en Luis Cernuda, apenas un año y algo antes de su propia muerte, es un buen balance de lo que pensaba, de lo que sentía, pensamiento y sentimiento, Luis Cernuda. Porque poesía y pensamiento van unidas, porque es imposible separarlas, porque los poemas nos revelan una parte importante, como ayer también se apuntó, de ese complejo orden del discurso en el que hay que penetrar y captar su profunda resonancia, y utilizo aquí también el término aludiendo a la teoría de Hartmut o Rosa. Bástenos subrayar que el encuentro de Luis Cernuda en 1961, exactamente el 6 de diciembre, en Ciudad Extraña, en una lectura
en San Francisco State College, en Estados Unidos, con un antiguo soldado de la Brigada Lincoln, que hacía 25 años apostó su vida en España por la causa, subrayen la palabra, la causa noble y digna de luchar por ella. Lo anticipo, es la causa por la libertad, es la causa por la igualdad y la justicia social, es la causa por la fraternidad, es la causa por la transformación de una España que necesitaba transformarse a través de la educación y de la cultura, como el propio Luis Cernuda acreditó en su compromiso con las misiones pedagógicas, llevando a los lugares más remotos de España réplicas de cuadros del Museo del Prado para demostrar que cualquier rincón de España era digno para que resonara en él la cultura y la educación como elementos redentores. Esa es la causa. Esa es la causa que nunca abandonó Luis Cernuda, aunque fuera crítico, cómo no, con la República, con quienes encarnaban en su momento la República. Pero una causa que convierte a este brigadista, es una visión también que he querido introducir, recíproca, ¿no? Aquellos que vinieron a luchar por España frente a aquellos que vinieron a ratificar el horror y a convertir nuestro país en el gran ensayo general, Luis Cernuda lo dirá luego, del fascismo y del nazismo. No todo el mundo es igual, no sean equidistantes. Luego lo vamos a ver también en un ejemplo de Luis Cernuda. Voy a hablar solo media hora, hasta donde pueda llegar. Una fe. Luis Cernuda tiene fe en la vida, en la nobleza de la vida. Curiosamente, Federico García Lorca, con gran amargura, en uno de los poemas más terribles de Poeta en Nueva York, de esa experiencia en el 29, con el crack de Nueva York, viendo a la gente lanzarse por las ventanas, y en un momento de profunda amargura dirá una frase, un verso que desde luego no corresponde al pensamiento de Lorca, pero que es terrible. Y la vida no es buena, ni noble, ni sagrada. Lorca no lo pensaba, pero lo dijo ahí. Luis Cernuda nunca lo dijo, a pesar de lo innoble de la actitud de mucha gente que él denuncia con más fuerza, como ustedes verán, incluso poéticamente, de lo que algunos son capaces de hacerlo, con mucha claridad, esa claridad que le hace injustamente antipático. Ejemplo de la nobleza humana, la vida humana es noble. Como decía luego curiosamente Dostoyevsky, cuando se preguntaba si los seres humanos desapareciéramos y alguien, una vida de otro lugar del universo viniera aquí y se preguntara, ¿ha valido la vida de los seres humanos la pena? Bastaría con que encontraran y leyeran y entendieran el Quijote de Cervantes y dirían, sí, la vida humana ha valido la pena. Y lo digo y lo anticipo porque, como verán, y ya también aparecía en María Zambrano, Cervantes y Galdós van a ser dos importantes referentes de la construcción de esa España ideal, de esa España posible, de esa España deseada, querida, anhelada, por la que tanto María Zambrano como Luis Cernuda luchan, apostando ellos también su vida en aquellos momentos críticos de la República. Gracias, compañero, gracias. Y se vuelve a nosotros y nos dice, con palabras que resonarán por los siglos mientras haya alguien capaz de sentirse interpelado por ellas, recuérdalo tú y recuérdalo a otros. El recuerdo es pasar por el corazón, más que por la razón, cor cordis. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, porque sin memoria no hay identidad y porque sin recuerdo no hay posibilidad de perdón. Solo perdona quien reconoce el daño. Creo que este mandato imperativo, este imperativo ético es el que mejor compendia y quinta esencia lo que estamos haciendo aquí, ahora, en estos días. Mantener viva la memoria de una causa, de una fe, de un ejemplo, que se puede compartir más o se puede compartir menos, más en aquel autor o menos en aquella escritora, pero que sin lugar a dudas expresan un momento muy especial, no lo duden,
de la vida y de la historia de España. Y sí, lo hacemos, recordamos, una vez más, al menos permítanme que yo lo confiese, asqueados de la bajeza humana, iracundos de la dureza humana. Quería haber entrado en algo que me parecía importante para mi diálogo con historiadores, con filósofos del derecho, etcétera, que es la importancia de la interpretación, de la dimensión hermenéutica. Todos interpretamos. Lo voy a pasar para simplemente destacar que no todas las interpretaciones son iguales. No podemos sustituir el dogmatismo y la imposición y el pensamiento único, que era lo que predominaba el franquismo, por un relativismo en el que, bueno, tú dices esto, yo digo lo otro y allá cada uno. No puede ser. Lo vamos a ver en la actitud absolutamente ejemplar de Luis Cernuda. No todas las interpretaciones son iguales ni equidistantes. Yo aquí he querido reivindicar a mi querido y admirado Umberto Eco, quien en los límites de la interpretación nos dice que no todas las interpretaciones son iguales y que hay instrumentos científicos, heurísticos, volver una y otra vez a la realidad, documentarla, contrastarla, compararla y sobre todo el diálogo científico. Eso que estamos haciendo también aquí. Por tanto, voy a indicar que si siempre es cierto que todos interpretamos y cada uno lo hacemos desde nuestro emplazamiento, y todo ello revela realidades y vivencias altamente sensibles, en el caso del exilio eso es más cierto que nunca. Y lo es porque, entre otras cosas, aquí nos ha dicho y tenemos que entretejer saberes y recuperar conocimiento. Algo que, por cierto, un francés que amaba tanto la cultura española desde el sur de Francia, Edmond Cross, desde Montpellier, llegó a ser uno de los primeros que dijo: el problema que tenemos, porque él se sentía concernido, es que España no es la denominación de un país, como puede serlo Francia o Italia. España es un ideologema. Y un ideologema es un signo que inevitablemente ha quedado preñado con adherencias, a veces de odio, a veces de euforias desmedidas. Esa es la desgracia, que decimos España y a alguien le dan arcadas de vómito, y decimos España y alguien se echaría la mano a la pistola para pegar tiros, en que es lo que algunos entienden con la realidad eufórica del patriotismo español, de ese nacionalismo que es el más repugnante de todos los nacionalismos, a mí, desde mi punto de vista. Pero no hay punto cero, ni hay asepsia posible, ni yo voy a intentar ocultar que también yo lo hago desde un emplazamiento vital. Cuando me llamó José Luis, estaba leyendo el libro de Mercedes Monmany, dedicado al exilio, espléndido libro, y caí en la cuenta de que casi todos los autores y autoras sobre los que yo he trabajado vivieron la realidad del exilio. Y me di cuenta de que había que repensar el exilio desde otras perspectivas, desde otras coordenadas. Me di cuenta, por ejemplo, de que había que poner mucho más énfasis en las mujeres en el exilio republicano. Y me encontré con el regalo inmenso, Matilde nos lo regaló ayer también, de ese volumen de casi 1000 páginas en homenaje a Josefina Cuesta, absolutamente imprescindible. Y recordé también que Umberto Eco en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en los años 90, nos recordó que él, un niño que nació en la Italia, que iba encaminándose hacia el fascismo de Mussolini, nos advertía de un fascismo originario, primario, vinculado a la violencia, a la voluntad de poder, a la voluntad de control, a la confrontación, a la toxicidad, que él llamó urfascismo y que han vuelto a publicar con gran acierto en Lumen, advirtiéndonos de los riesgos de esos 12 rasgos del fascismo que están todos y cada uno ya aquí, ahora, entre nosotros. Y no quiero ser fatalista, porque no lo soy, y no quiero ser ni apocalíptico ni integrado, porque quiero mirar siempre hacia la esperanza. Quería recordar a Claudio Guillén, del que tuve la suerte de ser amigo y que me cita en alguno de sus libros cariñosamente: innumerables los desterrados, repetida, reiniciada un sinfín de veces, interminable la experiencia del exilio a lo largo de los siglos. Sin embargo, esta experiencia cambia
se modifican sus consecuencias, sus dimensiones, sus acentuaciones y desequilibrios. Lo que asombra a los estudiosos son las dimensiones oceánicas del tema, la infinitud del exilio y de las respuestas culturales, artísticas y literarias del exilio. Por tanto, yo quería aprovechar esta reflexión, voy comprimiendo, me quedan 12 minutos por mi cálculo, para la media hora, para recordar la importancia que tuvo Juan Ramón Jiménez, no solo, como he dicho, y habría que argumentarlo, y tampoco hay que hacer de la literatura una carrera de galgos, pero creo que sí, el poeta más importante de la literatura universal del siglo XX, y un gran pensador, un gran ensayista, amigo y coetáneo y de la misma generación de Ortega, el hombre en el que pensaban y sin el cual no habría existido la generación del 27. Ahora que sabemos además todo lo que hizo Juan Ramón Jiménez por todos los hombres y mujeres del 27, todo lo que hizo codo a codo con Zenobia Camprubí desde 1913 cuando se conocen, todo lo que hizo en su compromiso por la transformación del mundo y de la realidad, desde lo que él no dudó en llamar muy críticamente mi comunismo poético o política poética. Juan Ramón Jiménez, por favor, rompan imágenes y tópicos. No era ningún torremarfilero. Ahí tenemos Guerra en España con las expresiones más valientes acerca de Hitler, acerca de Franco. También con la expresión siempre crítica y lúcida hacia la República en el exilio, cuando dice aquello de ya no sería, no se hagan ilusiones, una reconstrucción de la República en España. Solo si vivieran personas como Julián Besteiro, solo desde pensamientos como el de Fernando de los Ríos, habría alguna posibilidad para España. Sí, el socialismo en libertad, el socialismo democrático, el socialismo humanista, ese en el que Juan Ramón Jiménez pedía que hubiera comunidad en lo material y que cada cual aspirara a lo más alto en el pensamiento. Curiosamente, hubo una relación conflictiva. ¿Por qué no? ¿Por qué la realidad no puede ser paradójica de odi et amo también entre Cernuda y Juan Ramón? Pero que Cernuda diga estas palabras sobre Juan Ramón Jiménez no se estremece. Después de haberle llamado Jekyll y Hyde, después de haber visto a un Juan Ramón positivo y a un Juan Ramón negativo, cuando dice Cernuda, agradécelo pues, que una palabra amiga mucho vale en nuestra soledad, en nuestro breve espacio de vivos, y nadie sino tú puede decirle a aquel que te enseñara a dónde y cómo crece, gracias por la rosa del mundo. Para el poeta, hallarla es lo bastante, e inútil el renombre u olvido de su obra, cuando en ella un momento se unifican, tal uno son amante, amor, amado, los tres complementarios luego y antes dispersos, el deseo, la rosa y la mirada. Luis Cernuda, codo a codo con su amiga María Zambrano, en esa relación polémica y conflictiva, pero siempre profundamente agradecida con Juan Ramón Jiménez. Luis Cernuda, en relación con otros, incluso correligionarios en su momento, porque no lo olvidemos que aunque por muy poco tiempo, Luis Cernuda fue militante del Partido Comunista, aunque también el Partido Comunista le decepcionara profundamente. Pensaba hablar de Alberti, de Zambrano y de Ayala como pórtico a Cernuda y no podré hacerlo, pero piensen ustedes que son tres ejemplos distintos de vivencia del exilio. Para Zambrano el exilio trágico, el exilio contradictorio, el exilio que marca su vida. Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. Un caso de Alberti con una actitud absolutamente distinta, una reacción práctica, pero también profundamente marcado por lo que él llamaría los poemas del destierro y la espera. Pero es cierto, siempre con la esperanza de volver como él consiguió hacer. O en el caso de Francisco Ayala, un exilio mirando siempre hacia adelante, callándose el dolor que el exilio le provocaba. Él decía, yo no tengo ningún derecho a quejarme cuando hay tanta gente dentro de España pasándolo mucho peor que yo, siendo perseguidos. Pero Ayala reconoce que al cerrar el primer tomo de Mis recuerdos y olvidos, que no lo olviden, titula Del paraíso al destierro,
y titula El exilio, la segunda parte de sus memorias, recuerdo que olvide, no va a ser importante el exilio, en Ayala hablaba de esas circunstancias que le forzaban. Pero no me puedo meter, no me puedo detener tampoco en Francisco Ayala, e incluso en ese reconocimiento que le hará el propio José Carlos Mayner, otro autor al que hay que mencionar en nuestros temas, cuando dirá: el Marbete de Escritores del Exilio del 39 tiene tanta legitimidad histórica y emocional como imprecisión taxonómica. Define una circunstancia, pero no acota nada en términos de historia literaria. Lo señaló por vez primera, con rara lucidez, uno de los concernidos por ese Marbete, Francisco Ayala, en un artículo titulado La cuestionable literatura del exilio. Y sin embargo, a varias generaciones de intelectuales españoles nos ha servido para reconocer una de las más dramáticas consecuencias de la guerra civil y para entender mejor lo que el franquismo tuvo de excluyente y vengativo. Para quienes, bien a su pesar, se vieron marcados por el signo de la extraterritorialidad física, la condición de desterrados se convirtió en tema de su obra y vivieron en diálogo apasionado e ingrato con aquella amputación de su presente y quizá de su futuro. Otros, los menos, intuyeron que el alejamiento era también una oportunidad de rehacer su vida, a menudo en horizontes más ricos e incitantes que los que se habían dejado atrás. Lo hemos visto, y está la aportación del propio Gauss sobre transterrados, desterrados. Voy muy rápido. Los tres casos mencionados hasta el momento, Alberti, María Zambrano y Francisco Ayala, aunque no he podido desarrollarlos, pudieron regresar del exilio y conocer la democracia y la libertad en España. Ahí estoy, por cierto, en una foto muy grata para mí, en la que apenas con 25 años estoy ahí del brazo de Jaime Benítez y de Rafael Alberti en San Juan de Puerto Rico, en la Sala Zenobia Juan Ramón Jiménez, 1981. Una experiencia que a mí me cambió la vida y de la que ya tendré ocasión de hablar en cualquier otro momento. También invitaba a reflexionar más allá de los tópicos sobre el propio exilio Ayala, con el que tantas veces pude hablar de él. Luis Cernuda, un exilio complejo, un exilio que comienza, lo decía Guillermo Carnero, antes de irse de España. 3 exilios. El exilio moral, iniciado mucho antes, tan pronto tomó conciencia de su condición homosexual, y lo digo también en solidaridad con tantas personas ahora excluidas por una homofobia intolerante que quiere también en nuestro país, en lugares terribles como Rusia, en los que a uno puede costarle la libertad. A Luis Cernuda le causó esa especie de exilio en su adolescencia y primera juventud. En segundo lugar, la vivencia del literario interpretado como una especie de conspiración contra el reconocimiento de su originalidad y de su calidad a partir de su primera obra de 1927, Perfil del aire, en la que, por cierto, tuvo un enganche con Ayala, en la que Cernuda no perdonaría nunca a Ayala la reseña que un más joven todavía Ayala, con 21 años, le hace de Perfil del aire, hasta el punto de que cuando se vuelve a reencontrar en casa de Concha de Albornoz en Estados Unidos, Ayala, Cernuda, Concha de Albornoz, Luis Cernuda no le dirige la palabra a Francisco Ayala. Algo que Ayala lamenta y le da mucha tristeza y mucha pena. Bien, exilios complejos. Es verdad que el exilio territorial termina modificando los anteriores. Por un momento, para encaminarme ya hacia el final, Luis Cernuda se compromete mucho con la República, con las misiones pedagógicas, ya lo he dicho, y en la guerra civil. Coge el fusil y se va a la Sierra de Guadarrama y se hace voluntario en el batallón alpino. Y es verdad que cuando él sale en el año 38 en plena guerra civil, él piensa volver a España para ponerse al servicio de la República, aunque es verdad que nunca volverá. Cuando sale el 14 de febrero del 38, sin saber que nunca iba a volver, en su caso nunca, puesto que murió en México en el 63, diría: atrás quedaba tu tierra sangrante y en ruinas. La última estación al otro lado de la frontera, donde te separaste de ella, era solo un esqueleto de metal retorcido.
sin cristales, sin muros, un esqueleto desenterrado al que la luz postrera del día abandonaba. ¿Qué puede el hombre contra la locura de todos? Y sin volver los ojos ni presentir el futuro, saliste al mundo extraño desde tu tierra en secreto ya extraña. 2 veces extraño. Ese dolor por la extrañificación, una doble extrañificación, marcará toda la vida de Cernuda en el exilio. Desde los primeros poemas, impresión de destierro. España, dijo, un nombre. España ha muerto. Había una súbita esquina en la calleja. Le vi borrarse entre la sombra húmeda. Sombra húmeda, luz gris, incomunicación, cansancio, soledad, aislamiento, vida apagada, expresan el tono vital del primero de los libros terminado en el exilio Las nubes. Algo que se va a acentuar durante los años sombríos de Escocia, a pesar del positivo balance para su escritura. Fue aquella, dirá, primera etapa del exilio, Inglaterra y Escocia, fue aquella una de las épocas más miserables de mi vida. En carta a Concha Méndez del 22 de febrero del 39, a punto de terminar la guerra, le dirá: sé lo que habéis pasado, porque es lo que hemos pasado todos los españoles. Todos los españoles. Todos los españoles. No los de dentro o los de fuera. Uno y otro bando político no me inspiran ya, sino horror y asco. Uno y otro bando político, horror y asco. Por los españoles siento la más profunda compasión, misericordia, merecerían mejor suerte. Pero que nadie manipuladoramente piense en posibles equidistancias, no las hay, no las puede haber. El 15 de diciembre del 42, ya finalizada la guerra civil y ahora en plena Segunda Guerra Mundial, Cernuda escribe ahora a Mercedes de Madariaga sobre la pretendida objetividad de su padre, el gran intelectual Salvador de Madariaga. Fíjense qué palabras. Creo que la objetividad que acaso pretende tu padre sea imposible para mí. Solo el nombre franquista basta para levantar una ola de asco y repulsión en mis sentimientos. Para mí, el levantamiento es responsable no solo de la muerte de miles de españoles, de la ruina de España y de la venta de su futuro, sino de todos los crímenes y delitos que pueden achacarse a los del lado opuesto. Cernuda lo dice con claridad. Sí, ha habido crímenes, ha habido errores y horrores, ha habido delitos, pero son imputables a estos que se han levantado contra la legalidad de la República. El pueblo es ciego y brutal, añade, todos lo saben, por eso no debe dársele ocasión, como el franquismo se la dio, para que se manifieste como tal, ni provocarlo. El rumbo de Cernuda, vamos a terminar ahora con la lectura de un poema, sería muy matizado. En algún momento se abre a la esperanza, como quien espera el alba, lo comentaba con algunos compañeros en torno a ese año crucial que fue el año 43, pero luego volverá al desánimo para terminar en su último libro, con desolación de la quimera. Va a decir antes, es la patria madrastra avariciosa exigiendo el sudor, la sangre, el semen, a cambio del olvido y el destierro. Y sin embargo, encontrará en la España posible la única posibilidad en el amor frente a la muerte. Es el amor fuente de todo. Hay júbilo en la luz porque brilla esa fuente, encierra el Dios la espiga porque emana esa fuente, voz pura es la palabra porque suena esa fuente, y la muerte es de ella el fondo codiciable. Cernuda va a subordinar a partir de su exilio su identidad en la clave de su mito y de su personaje como poeta al servicio de la palabra, como poeta al servicio de una causa que, aunque perdida, cree que vale la pena seguir luchando por ella. Y voy a terminar con el díptico español de Luis Cernuda sin glosarlo, pero les leo el poema porque vale la pena. Es una lástima, hay otros textos que son verdaderamente impresionantes, que son poemas
que son poemas que revelan todo el pensamiento, toda la profundidad de pensamiento, no solo poesía, en Luis Cernuda. ¿Acaso allí estará a cuatro costados, bañados en los mares, al centro la meseta ardiente y andrajosa? Es ella, la madrastra, original de tantos como tú, dolidos de ella y por ella dolientes. Tierra de paradojas y de contrastes, el alarido ronco junto a la voz serena, el amor junto al odio y la caricia junto a la puñalada. Allí es extremo todo. Cernuda, que incluso curiosa y paradójicamente parece añorar y agarrarse, aunque con sentido muy distinto al del franquismo, a una especie de España imperial a pesar de su sinrazón, de amar a España por sus virtudes y a pesar de sus vicios. Si en otro tiempo hubiera sido nuestra, cuando gentes extrañas la temían y odiaban, y mucho era ser de ella, cuando toda su sinrazón congénita, ya locura hoy, como admirable paradoja se imponía. Es verdad, era sin razón, hay algo de desmesura en España, en el destino de España, aunque sin esencialismo. Cernuda no es esencialista. Vivir para ver esto, vivir para ser esto. Tu tierra está perdida para ti y hasta olvidas por cerrada la herida. Pero no se cierra la herida. Y estos últimos poemas leo íntegro. Es lástima que fuera mi tierra, el primero de los dos del díptico español, para que ustedes se queden con esa idea de un Cernuda tremendamente complejo, matizado, pero que va a plantar cara al horror de España y va a abrir su corazón a la posibilidad de una España posible o imposible. Es lástima que fuera mi tierra. Cuando allá dicen unos que mis versos nacieron de la separación y la nostalgia por la que fue mi tierra, solo la más remota oyen entre mis voces. Hablan en el poeta voces varias. Escuchemos su coro concertado, a donde la creída dominante es tan solo una voz entre las otras. Lo que el espíritu del hombre ganó para el espíritu del hombre a través de los siglos es patrimonio nuestro y es herencia de los hombres futuros. Al tolerar que nos lo nieguen y secuestren, el hombre entonces baja, y cuánto, en esa dura escala que desde el animal llega hasta el hombre. Así ocurre en tu tierra, la tierra de los muertos, allá a donde ahora todo nace muerto, vive muerto y muere muerto. Pertinaz pesadilla, procesión ponderosa con restaurados restos y reliquias a la que dan escolta hábitos y uniformes en medio del silencio, todos mudos, desolados del desorden endémico que el temor sin domarlo así doblega. La vida siempre obtiene revancha contra quienes la negaron. La historia de mi tierra fue actuada por enemigos enconados de la vida. El daño no es de ayer, ni tampoco de ahora, sino de siempre. Por eso es hoy la existencia española, llegada al paroxismo, estúpida y cruel como su fiesta de toros. Un pueblo sin razón, adoctrinado desde antiguo en creer que la razón de soberbia adolece y ante el cual se grita impune, muera la inteligencia, predestinado estaba a acabar adorando las cadenas y que ese culto obsceno le trajese a donde hoy le vemos, en cadenas, sin alegría, libertad ni pensamiento. Si soy español, lo soy a la manera de aquellos que no pueden ser otra cosa, y entre todas las cargas que al nacer yo el destino pusiera sobre mí, ha sido esa la más dura. No he cambiado de tierra, porque no es posible a quien su lengua une hasta la muerte al menester de poesía. La poesía habla en nosotros la misma lengua con que hablaron antes, y mucho antes de nacer nosotros, las gentes en que hallara raíz nuestra existencia. No es el poeta solo quien ahí habla, sino las bocas mudas de los suyos, a quienes él da voz y las libera.
¿Puede cambiarse eso? Poeta alguno su tradición escoge, ni su tierra, ni tampoco su lengua. Él la sirve finalmente, si es posible, mas la fidelidad más alta es para su conciencia, y yo a esa sirvo, pues sirviéndola así a la poesía, al mismo tiempo sirvo. Soy español sin ganas, que vive como puede, bien lejos de su tierra, sin pesar ni nostalgia. He aprendido el oficio de hombre duramente, por eso en él puse mi fe, tanto que prefiero no volver a una tierra cuya fe, si la tiene, dejó de ser la mía, cuyas maneras rara vez me fueron propias, cuyo recuerdo tan hostil se me ha vuelto, y de la cual ausencia y tiempo me extrañaron. No hablo para quienes una burla del destino, compatriotas míos hiciera, sino que hablo a solas. Quien habla a solas espera hablar a Dios un día. O para aquellos pocos que me escuchen con bien dispuesto entendimiento, aquellos que como yo respeten el albedrío libre humano, disponiendo la vida que hoy es nuestra, diciendo el pensamiento al que alimenta nuestra vida. ¿Qué herencia sino esa recibimos? ¿Qué herencia sino esa dejaremos? Pero concluye, al final, bien está que fuera tu tierra. Es la realidad y el deseo. Hoy, cuando tu tierra ya no necesitas, aún en estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra, no esa, mas aquella, es hoy tu tierra, la que Galdós a conocerte diese, como él tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esa España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Fiel hasta el fin del camino y de su vida. Vuelva el que tenga tras largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra. Mas tú, regresar no piensas. Sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y de tu vida. Parte esencial de esa fidelidad es el mandato ético que da título a esta conferencia con el que termino. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.